Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección C de nuestra modesta casa de estudios. A la vez, quiero extender un saludo por su onomástico, nada menos y nada más que a una gran persona muy considerada en la institución educativa. Hoy es el cumpleaños de Oscar Emilio Quincho de la Mata. Mi saludo para él y esta clase con mucho cariño también se dedico a él. Feliz cumpleaños, Oscar. Bendiciones. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra sesión de clases. El día de hoy vamos a hablar acerca del virreinato. Señores, el virreinato va a ser un tiempo en el Perú, va a ser la institución más grande, más poderosa, establecida en América del Sur por parte de la corona española. El virreinato en el Perú abarcó desde 1542 hasta 1820, casi 300 años en la cual España tuvo el Perú en su poder. Bien, hablemos entonces acerca del virreinato en el Perú. El virreinato en el Perú, creado en 1542, bajo Real Cédula del 20 de noviembre de 1542, firmada por su majestad el rey Carlos I o Carlos V, estuvo conformado por los actuales países de Perú, Ecuador y Bolivia. Eso quiere decir que estos dos países que estoy mencionando históricamente a través del principio de uti possidetis le correspondería al territorio del Tahuantinsuyo. Miren ustedes, entonces el virreinato en el Perú estuvo conformado básicamente por tres países: Bolivia, Ecuador y el Perú. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I, o también llamado Carlos V, por Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Durante los siglos XVI y XVII existían en toda América solo los virreinatos de México y Perú. El territorio del virreinato del Perú abarcó, miren ustedes, casi toda la América del Sur, incluyendo Panamá en América Central, a excepción de, vamos a llamar así, de Brasil, que fue colonia, pues definitivamente portuguesa. El virreinato en el Perú. Miren ustedes, la creación, siglo, vamos a llamar así, 16, Carlos I, rey de España, rey perteneciente a la casa de Austria o Habsburgo, crearía el virreinato bajo Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Históricamente, su primer virrey se consagraría con el nombre de Blasco Núñez de Vela. Este sería el primer virrey en el Perú. Lamentablemente no pudo gobernar, pero fue el autor de las nuevas leyes, aquel que originó la guerra entre encomenderos durante aquellos tiempos difíciles en la guerra civil entre invasores. Se sabe por historia que el virreinato estuvo gobernado por 40 virreyes desde 1542 hasta 1820. 40 fueron los virreyes que ocuparon el trono acá en la ciudad de los Reyes. ¿Cuál fue la causa principal para la creación del virreinato en el Perú? La guerra entre pizarristas y almagristas por el poder. Acuérdense ustedes que como consecuencia de esa guerra entre pizarristas y almagristas, sale como vencedor Francisco Pizarro, acabando con la vida de su gran amigo, hermano y mejor socio, Diego de Almagro. Este tenía un hijo llamado Diego de Almagro y conocido con el nombre del Mozo, vengaría la muerte de su padre asesinando al viejo Francisco Pizarro. Los hermanos de Pizarro, al enterarse que había sido asesinado en la ciudad de los Reyes, su hermano mayor,
Prometen vengarse de Diego de Almagro el Mozo y no van a parar hasta acabar con su vida. Y es así como acabaría la historia de los almagristas, desencadenándose a partir de esa fecha ya la guerra entre encomenderos, la guerra que hacen los encomenderos dirigidos por Gonzalo Pizarro ante la corona española. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad, mi apreciada Dayana Palomino, de la creación del virreinato? Uno, establecer la paz y ser el imperio más poderoso del mundo. Con esa finalidad crearía Carlos V, rey de España, el virreinato en el Perú. Geográficamente el virreinato se va a ubicar en la parte occidental de América del Sur, ex territorio del Tahuantinsuyo, y abarcaría desde Panamá al norte hasta la Tierra del Fuego hacia el sur. La capital, la ciudad de los Reyes. Hablemos ahora acerca de su organización política. Miren ustedes, en España el virreinato estuvo estructuralmente, políticamente organizada, siendo la cabeza el rey. El rey fue la máxima autoridad, miren ustedes, del imperio colonial. Gobernó bajo tres aspectos. Uno, absoluto. Dos, monárquico. Y tres, teocrático. ¿Por qué digo absoluto? La palabra del rey era ley y tenía que cumplirse. Si el rey decía esto es negro, así sea verde, tenía que ser negro. Su voluntad era ley. ¿Por qué monárquica? Porque solamente la transmisión del poder lo hacía de generación en generación a través de lazos sanguíneos. ¿Y por qué razón teocrática? Porque este se creía hijo de Dios, se creía hijo de un ser superior. Por esa razón, se dice que su gobierno estuvo basado en tres aspectos de gran importancia. Uno, te repetí, absoluto. Dos, monárquico. Y tres, teocrático. El rey no gobernaba solo, mi apreciada Sanet. Gobernaba aconsejado, orientado, monitoreado y controlado por una institución conocida con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias, o simplemente el Consejo de Indias, tenía una gran potestad, tenía una gran facultad, tenía un gran poder para gobernar de la mano con el rey. Inclusive, miren ustedes, este proponía los cargos, proponía el nombramiento de aquellos representantes del rey en su colonia. En otras palabras, estamos hablando de un gran poder. Otro aspecto importante, miren ustedes, otro aspecto importante en la colonia en cuanto a la organización política es que fue el nombramiento del llamado virrey. ¿Quién fue el virrey? Fue aquel representante del rey en las nuevas tierras de América, en especial en la del Perú. Y el virrey, mis apreciados estudiantes, no gobernaba solo. El virrey gobernaba acompañado, orientado, aconsejado, supervisado de la Real Audiencia. Miren ustedes, también habían dos instituciones creadas internamente en la colonia y estas fueron conocidas con el nombre del Cabildo o simplemente la municipalidad, ¿no? Y los llamados corregimientos en cada una de las provincias al mando de un colono llamado corregidor. Miren ustedes, importantísimo. Por esa razón es importante conocer y saber qué es o cuál fue la función principal de este gran personaje. Miren ustedes. Entonces, el virrey sabía desde cuándo era virrey, pero no sabía hasta cuándo era virrey. Todo dependía de su gran cargo, todo dependía de su fidelidad, todo dependía de su obediencia, ¿no? Ante las órdenes del rey. Miren ustedes. Otro aspecto importante también, te dije, que el virrey no gobernaba solo, gobernaba acompañado definitiva y categóricamente por la Real Audiencia. Entonces,
miren ustedes, la Real Audiencia jugaba un papel importantísimo en la vida colonial y sobre todo en el gobierno que el virrey pues desarrollaba en la famosa Ciudad de los Reyes. Estamos observando acá, miren ustedes, la pirámide, estructura política en cuanto se refiere al gobierno estructural político en la colonia. A la cabeza, bajo todo el imperio colonial, tenemos al rey, ¿no? Miren ustedes, el rey estaba a la cabeza de todo el imperio colonial. ¿Y cómo o de qué manera se consagraba al rey? Era la máxima autoridad en España, supremo mandatario de todas las colonias en América, con poderes definitivamente absolutos. Su misión era dar leyes a través de cédulas reales, declarar la guerra, firmar la paz, administrar la justicia, acuñar monedas, entre otros. Esta función lo tenía el rey y su gobierno estuvo basado, te dije, en tres aspectos de gran importancia. 1, monárquico; 2, absoluto; y 3, teocrático. Había una institución que no estaba acá en el Perú, sino más bien en España, y que gobernaba de la mano con el rey. Este se encargaba de orientar, aconsejar, monitorear y sugerir al rey en el arte del gobierno. Este fue nada más y nada menos el Consejo de Indias. El Consejo de Indias emitía reales cédulas y reales ordenanzas. Este organismo era quien resolvía en última instancia todos los pleitos que las audiencias, miren, se desarrollaban, pues en cuanto a la petición se refiere a algún requerimiento, alguna necesidad. Este puesto era superior a la de los virreyes y estaba compuesto por un presidente, por un canciller, por un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y un cronista escritor que narraba todo lo acontecido en este Real y Supremo Consejo de Indias. Otra institución que forma parte de la estructura política del imperio colonial fue la famosa Casa de la Contratación de Sevilla. Esta, creada en 1503. Su función, miren ustedes, su función fue definitiva y categóricamente administrar y controlar el tráfico comercial entre España y América. Acuérdense ustedes que España tuvo grandes dolores de cabeza debido al monopolio comercial. Y ustedes saben que la ruptura del monopolio comercial por los países competidores que tenía España trajo como consecuencia la aparición, nada más y nada menos, de la piratería y posteriormente el contrabando. Entonces, para controlar este tipo de comercio que España tenía con sus colonias en América, se crea en 1503 la Casa de la Contratación de Sevilla. Dice, dinastías y reyes del virreinato en el Perú o del Perú. Acá tenemos que diferenciar, desde 1542 hasta 1820, 10 monarcas se sentaron en el trono de España. Vuelvo a repetir, escúchame bien. Desde la creación del virreinato 1542 hasta 1820, mira cuántos años de desarrollo. El virreinato estuvo representado por 10 monarcas. 10 reyes ocuparon el trono de España. Los 5 primeros pertenecieron a la Casa de Austria o a la Casa de Habsburgo y los 5 restantes pertenecieron a la Casa de Borbón o simplemente a la Casa de Francia. ¿De quién estamos hablando? De Carlos I, miren ustedes, o también llamado también Carlos V. Estamos hablando de Felipe II, estamos hablando de Felipe III, estamos hablando de Felipe IV y finalmente Carlos II. Estos reyes pertenecieron a la dinastía Habsburgo o simplemente a la Casa de Austria. Y hablemos ahora de los más radicales. Estos fueron pertenecientes a la Casa de Borbón o simplemente la Casa de Francia. Y estos son Felipe V, Fernando VI,
Carlos III, Carlos IV y su hijo Fernando VII, último de los reyes que gobernó ya con la presencia de la corriente libertadora del sur, dirigida nada más y nada menos por el generalísimo Don José de San Martín. El rey de España tenía que nombrar por necesidad a su representante. Él no podía estar en sus tierras, en sus colonias, razón por la cual tuvo por necesidad elegir a su representante. Y el representante del rey en su colonia va a ser conocido con el nombre de virrey. Todo virrey sabía desde cuándo ejercería su función, pero no sabía hasta cuándo ejercería su función. Miren ustedes, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles eran los requisitos para ser virrey? En primer lugar, ser español perteneciente a la península ibérica, pertenecer a la clase social más alta, en otras palabras, a la nobleza, y distinguirse en cargos desempeñados. O sea, generalmente los virreyes, antes de ser nombrados como virreyes, habían ejercido funciones, ¿no?, en distintas índoles en cuanto se refiere a la organización política del virreinato. Su nombramiento, definitiva y categóricamente, era por el rey, pero a propuesta del Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Cuántos años generalmente era nombrado, se nombraba como virrey? 6 años según los intereses de la corona española, pero a veces podían ser menos, o también meses. Todo eso dependería nada más y nada menos de la buena finalidad, de la buena fidelidad, del buen cumplimiento, de la buena obediencia que el virrey pues tenía que cumplir como se lo había pedido el rey. ¿Qué poderes tenía el virrey acá en la colonia? Si hablamos del poder político, fue representante del rey, fue la máxima autoridad en la colonia, legislaba la vida colonial, o sea, emitía normas, leyes para la buena conducción de la sociedad colonial. En lo económico, dirigía la recaudación de impuestos, fomentaba la industria y fomentaba también el comercio. Vamos a llamar así, en el poder militar, jefe de las Fuerzas Armadas, de tierra y mar. Su función o misión era mantener la paz. En lo social, el más importante de toda la sociedad colonial, no debería casarse en la colonia, era uno de los requisitos, ¿no? En lo judicial, presidente de la Real Audiencia, sin voz ni voto, y en la religión, nombrar definitivamente, ¿no?, a los párrocos, velar por la propagación de la fe. Al final de su mandato, él tenía que presentar un informe, nada más y nada menos, al Real y Supremo Consejo de Indias. Y ese informe, pues, estaba sustentado en las denominadas memorias. ¿Qué fueron las memorias? Fueron los escritos que los virreyes, pues, nos dejaron, y gracias a estas memorias se puede reconstruir hoy en día la historia colonial. Todo virrey, antes de dejar el poder, antes de retirarse del Perú para cumplir otras funciones, era sometido a juicio de residencia. ¿Qué quiero decir? Era investigado, era procesado. De hallarse culpable, se le quitaba todo lo que había acumulado y podía terminar preso. De hallarse inocente, se le daba las gracias y se le despedía a en el puerto del Callao para que pueda disfrutar de todas las utilidades que había tenido en el cargo. Y acá tenemos a los principales virreyes que estuvieron los primeros años en la colonia. Blasco Núñez de Vela, que dije fue el primer virrey, ¿no?, que nombró Carlos V, lamentablemente se enfrentó a la guerra de los encomenderos liderado por Gonzalo Pizarro y sí fue ejecutado luego de ser derrotado en la famosa batalla de Añaquito, enero de 1546. Otro personaje también importante fue el verdadero organizador del imperio colonial, el imperio virreinal. Estamos hablando nada más y nada menos de Francisco de Toledo, el quinto virrey del Perú.
Durante su gobierno se estableció el tributo indígena, se reglamentó el trabajo indígena, se organizó la mita asalariada y el yanaconaje, se creó los pueblos indios, organizó la Real Audiencia, miren ustedes, y también pues liquidó la resistencia o protagonizó la resistencia en contra de Túpac Amaru II. Luego, durante su gobierno, se trajo la Inquisición al Perú y algo importante, durante su gobierno se crearía la primera casa de estudios, la Universidad de San Marcos en el Perú, sobre todo en la universidad o en la ciudad de Los Reyes. Miren ustedes, San Marcos está considerado como la primera universidad decana del Perú y de toda América. Y ahí tenemos al virrey Pedro Fernández de Castro, conocido como el famoso conde de Lemos. Tenemos a José Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía. Tenemos a José Antonio Manso de Velasco, el famoso conde de Superunda. Tenemos a Manuel Amat y Juniet, este personaje bastante controvertido. Gobernó el Perú, miren ustedes, gobernó el Perú y bajo su gobierno se dice que hubo un despilfarro de mucho dinero. Este personaje perdió la cabeza por una hermosa mujer mestiza llamada Micaela Villegas, ¿no? Micaela Villegas. Este personaje, virrey, perdió la cabeza por ella. Gracias a ella, él mandó a construir nada más y nada menos la famosa Plaza de Toros de Hacho, la Alameda de los Descasos, el Paseo de Aguas, se inauguró la fortaleza del Real Felipe. Miren ustedes, importante, dicen que bañó también un carruaje en oro y plata para hacer pasear a esta mestiza llamada Micaela Villegas. Pero cuando él se entera que ella le era infiel, la apodó, miren, drásticamente con el nombre de la perra chola, ¿no? Ya Ricardo Palma en su obra Con el transcurrir del tiempo cambiaría estas palabras gruesas y toscas por el simple hecho o simple palabra llamada perricholi, ¿no? Hasta el día de hoy. Y luego tenemos a Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia. Miren ustedes, donde se funda la famosa escuela de medicina en San Marcos, antes llamado San Fernando. Y luego tenemos ahí al virrey José de la Serna, el último de los virreyes, aquel que se consagró, miren ustedes, aquel que se consagró tratando de negociar los planes del generalísimo don José de San Martín, no teniendo mayor resultado y escapando de la ciudad de los Reyes. Instituciones internas locales. Acá en el Perú, a la cabeza, el virrey, la máxima autoridad dentro del virreinato. Este era el representante del rey de España en América y tenía que rendirle cuentas al rey al finalizar su mandato. Si no, se iba preso o se les confiscaba sus bienes. Y ya te dije hace un instante, ese proceso de investigación se llamó juicio de residencia. Luego vienen los tribunales de justicia, simplemente las audiencias, cuya autoridad, miren ustedes, cuya autoridad se llamaba, nada más y nada menos, ¿no? Cuya autoridad se llamaba oidores. Estos se encargaban de resolver los asuntos legales y judiciales. En algunos casos llegaban a ejercer las funciones del gobierno. Luego tenemos ahí a otra institución, el llamado corregidor, ¿no? Quien distribuía la tierra, dictaba ordenanzas, decretaba penas, cobraba contribuciones, expropiaba e intervenía la vida privada de los vecinos. ¡Wow! Demasiadas facultades para estos, ¿no? Todos se caracterizaron por ser bastante duros y bastante drásticos. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos en vista que estos fueron muy abusivos. Luego de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, Cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, el rey Carlos III dice, anulemos los corregimientos y vamos a crear ahora las intendencias. De 78 corregimientos que hubo, 70 se eliminaron y solamente se crearon 8 intendencias. Ahora ya no se hablaría de corregidores, sino de intendentes. En la práctica, fueron los mismos abusivos que los corregimientos. Finalmente tenemos ahí a los cabildos. ¿Qué fueron los cabildos? Eran las municipalidades de hoy, ¿no? Su máxima autoridad fue el alcalde. Se encargaba de administrar, vigilar el aseo, el ornato de la ciudad, inspeccionar los canales, establecimientos, miren ustedes,
donde la población necesitaba pues de ayuda, ¿no? Y organizar la baja policía, o sea, el pago de impuestos en la colonia. La Real Audiencia, la Corte Suprema o la Corte de Justicia eran definitivamente esta Real Audiencia con la finalidad de hacer justicia. Luego vienen los juzgados. Los miembros de esta Real Audiencia fueron los oidores, ¿no? Fueron el presidente de la Real Audiencia, que generalmente era el virrey. Tenemos ahí la presencia de un fiscal, que era el acusador, de un juez, que era el juzgador, y de un secretario, el cual llevaba todas las actas en el desarrollo de la audiencia, ¿no? Sus funciones fueron definitiva y categóricamente administrar la justicia, aconsejar al virrey en asuntos del Estado, reemplazarlo por enfermedad o fallecimiento. Miren ustedes, algo importante acerca de la Real Audiencia. Y ahora vemos los corregimientos, los funcionarios más odiados en la historia. Acuérdense ustedes que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, se rebeló por el abusivo trato de estos corregidores y tomó justicia, dándole juicio popular nada más y nada menos a Antonio, miren ustedes, Antonio de Arriaga. Soga al cuello, estalla el 4 de noviembre de 1780, la rebelión más poderosa de todos los tiempos, ¿no? En contra de los corregimientos. 4 años más tarde, aproximadamente, el rey de España anularía los corregimientos y crearía las llamadas intendencias. Hablemos ahora del cabildo. ¿Qué fue el cabildo? Simplemente la municipalidad de hoy, en el centro de la capital. Se dice que Nicolás de Rivera, más conocido como el Viejo, fue el primer alcalde de la ciudad de Los Reyes. Y este personaje también fue uno de los famosos que cruzaron la célebre raya, ¿no? En la famosa Isla del Gallo frente al capitán español Alejandro Tafur. El cabildo tenía la siguiente función. Miren ustedes, ¿no? Esta institución civil pues definitivamente se encargaba del gobierno de la ciudad, la limpieza pública, el ornato de la ciudad, la seguridad, la salud pública, el control y venta y distribución de alimentos, servicios de agua, alumbrado público, construcción de caminos y puentes, entre otros. Y siempre sus coordinaciones se hacían nada más y nada menos a través de reuniones a cabildo cerrado y a cabildo abierto también. Las clases sociales en la colonia. En la colonia vamos a encontrarnos con españoles, vamos a encontrarnos con criollos, vamos a encontrarnos con mestizos, con mulatos y zambos. Y en la parte ya final, ¿no? Encontramos a los indios y también encontramos a los negros. Miren ustedes, ¿no? Los españoles, ¿quiénes eran? Los españoles eran generalmente los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de todas las audiencias. Arzobispos, obispos, curas de parroquias, personas importantes y superiores a las comunidades religiosas. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América y nacidos también en el Perú. Quienes conformaban parte de los criollos, los encomenderos, ¿no? Y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a las comunidades religiosas y estar frente a las parroquias. ¿Quiénes fueron los mestizos, mulatos y zambos? Eran los peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etcétera, ¿no? Los indios y negros, definitivamente encomendados a los criollos, ¿no? Para su respectivo trabajo, los negros más aún, simplemente esclavos que trabajaban en las minas y en las plantaciones. Bien, mis apreciados estudiantes, ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí estamos avanzando en cuanto a la organización política del virreinato. Tenemos una práctica que ya lo estoy colgando en breve para que usted lo pueda responder y lo estoy calificando en el acto del día de hoy. Ahí están las 10 preguntas de todo lo que tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní ha hablado en esta tarde de hoy, lunes 17 miren, de mayo del presente año 2021. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Gracias a cada uno de ustedes.
Muy buenas tardes. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias, tu profesor César Uribe. Gracias.